Amigos de YouTube, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Aquí tenemos enfrente el Cerro de la Bufa, unas instalaciones fabulosas. Quiero agradecerle mucho al señor doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector del Campus Guanajuato, que nos hace el favor de recibirnos nuevamente aquí en su oficina de la Rectoría. Señor rector. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, en esta ocasión, más que temas académicos de exclusividad, quería yo preguntarle, porque quiero documentarles, amigos de YouTube, que el doctor Guerrero Agripino es obviamente doctor en Derecho y ha escrito varios libros, ensayos, se ha especializado en cuestiones de derecho penal, de seguridad pública, y en estos momentos en que el país se enfrenta a un cambio administrativo de los niveles de gobierno federal, estatales y municipales, en el estado de Guanajuato en especial, los temas políticos, o sea, los políticos van a ofrecernos o van a ofertarnos soluciones que cada quien en su enfoque de vista pudiéramos tener para el grave problema de la inseguridad, de la delincuencia, la justicia penal. ¿Cuál sería el punto de vista? Porque escuchamos en ocasiones el punto de vista de los políticos, pero creo que es más importante el punto de vista de un académico con doctorado en Derecho y con la especialización en la materia. ¿Cuál cree usted que sería los ejes sobre los que debería partir esta propuesta? Sí, bueno, primeramente creo que es importante tomar en consideración que el tratamiento de la problemática de la inseguridad, el tratamiento de la problemática de la delincuencia grupal, de la proliferación de la delincuencia grupal, quienes se suele ubicar como delincuencia organizada con algunos sesgos, el tema de los derechos humanos, el sistema de justicia penal, su aplicación en todo el país, debe ir más allá de discursos políticos, debe ir más allá de partidos. Es una gran responsabilidad del Estado, no solo del gobierno, sino del Estado. Y en ese sentido, lo que como ciudadanos debemos esperar son propuestas con una visión de Estado. Y una visión de Estado implica ubicar que en el Estado mexicano nuestro modelo es un modelo democrático de derecho. En ese sentido, estimo que hay diferentes enfoques, diferentes líneas a seguir. Por un lado, hubo una gran reforma en el año 2008, una reforma que incide sobre todo en el sistema de justicia penal. Algunos estados, como el caso de Guanajuato, tenemos un avance importante en la implementación de este sistema, que incide en la aplicación de un proceso penal de corte garantista, un proceso penal respetuoso de los derechos humanos, pero habría que ver la panorámica nacional, cómo está en todo el país. Y eso es por un lado, y por otra parte implica también la generación de políticas públicas, la generación y aplicación de recursos federales a los estados para que puedan posibilitar este nuevo sistema procesal penal, este nuevo sistema de justicia penal. No perdamos de vista que esa reforma implicaba que la federación haría un gran esfuerzo para bajar recursos a los estados y que este sistema se pueda implementar de la manera deseable, conforme al espíritu que prevalece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un tema muy, muy importante para que no vivamos dos realidades, la que está plasmada en la Constitución y la realidad que se vive en las entidades federativas cuando no hay la posibilidad de aplicar este nuevo sistema. Creo que eso es por un lado. Por otra parte, existe un tema que para mí es de suma relevancia. Hay una gran reforma en el año pasado, en junio de 2011, se suscitó una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos. Esta reforma constitucional nos trae nuevos paradigmas en esa materia. Nuevos paradigmas que se traducen, por ejemplo, en lo siguiente. Ante cualquier situación que prevalezca y que implique la interpretación de preceptos constitucionales y la interpretación asimismo de tratados internacionales, lo que debe prevalecer es lo que propicie mayor respeto a los derechos humanos de la persona. Esto implica, por lo tanto, una nueva forma de ver la cultura de los derechos humanos en el sistema mexicano, una nueva forma
de hacer valer los derechos humanos. La Constitución ya no otorga garantías, sino que reconoce los derechos fundamentales de la persona, y esto debe permear en la Constitución misma, en la legislación y en la generación de políticas públicas. Y esto implica una perspectiva diferente, no solo en el ámbito del sistema de justicia penal, sino enfocar los derechos humanos de manera transversal en diferentes ámbitos de la vida pública del país. En consecuencia, son grandes temas que desde mi punto de vista deben permear en la agenda nacional, más allá de las particularidades de cada propuesta política, pero desde mi punto de vista resulta fundamental asumir esos grandes ejes para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Hay un tercer eje. La ciudadanía cada vez más muestra su preocupación en torno a los grandes problemas en materia de inseguridad. Y cada vez acudimos a las cifras del número de personas fallecidas, del número de desaparecidos, del número de desplazados incluso. En el país ha habido esfuerzos por generar políticas públicas que vayan más allá de la reacción eminentemente punitiva. Esto no quiere decir que el Estado renuncie a su obligación de ejercer la fuerza que es legítima en la medida que es respetuosa de los derechos humanos. Pero por otra parte, se debe asumir la problemática con una visión mucho más integral y pensar que este gran problema tiene que derivarse de una gran política criminal, una política criminal general del país, que tenga injerencia en diferentes aspectos de la vida pública, de las políticas públicas en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, social, económico, etc. Y pensar que este no es un problema solamente eminentemente operativo ni reactivo, sino que es un problema que implica visualizar nuestro modelo de Estado democrático y tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que ver hacia las generaciones presentes y futuras. Si vemos las soluciones solamente a corto plazo, estamos perdiendo una gran dimensión que implica ver la realidad del país, ver cómo se está desarrollando la criminalidad en nuestro país, ver cómo la delincuencia grupal tiende cada vez más a expandirse. Y eso implica tomar en cuenta diferentes factores que mientras no los abordemos, mientras no los ataquemos, pues solamente estaremos cayendo en una dinámica reactiva y no preventiva que permita visualizar una realidad nacional diferente. Fíjense, amigos que nos ven, que no había captado, ahorita que estoy escuchando al señor rector, Luis Felipe Guerrero del Pino, la importancia del enfoque que estoy entendiendo. Se ha atacado la situación que obviamente el Estado tiene obligación de combatir el crimen, la delincuencia y darnos seguridad, pero desde el punto de vista pareciera ser exclusivamente punitivo, o sea, la actividad coercitiva del ejército, los soldados, la fuerza bruta contra fuerza bruta, a ver quién mata más, a ver quién tiene más fuerza. Y faltaba este enfoque global, que creo que es muy importante, consultar no solamente a los encargados de las armas, sino consultar a los penalistas, a los académicos, para darles enfoque en que no perdamos de ningún momento los derechos humanos, porque no podemos atacar al mal con el mal, hay que atacar al mal con el bien, dice San Pablo, y porque hay que hacer una política integral desde la justicia, la aplicación. Entonces me parece muy importante, señor rector, que ojalá los candidatos aspirantes a los cargos importantes en nuestro país escucharan o hicieran foros para poner en práctica políticas públicas de seguridad y de justicia, escuchando a los académicos, a los especialistas en derecho y de otras ramas, que sería lo conveniente. Sí, lo que pasa es que es muy fácil caer en la tentación de visualizar el problema de la criminalidad como si fuese un problema exógeno, como si de repente apareciera en la sociedad y toda la sociedad fuéramos ajenos a ese problema, y que se incrustara y se desarrollara en el tejido social nada más así.
no sucede de esa manera. La criminalidad surge en un contexto determinado por diferentes causas y debemos tomar conciencia de que si no visualizamos esa realidad que subyace en el surgimiento, crecimiento, desarrollo y proliferación de la criminalidad, pues entonces nunca vamos a entender la contextualización del fenómeno. Para poder asumir un tratamiento en torno a la criminalidad debemos tomar en cuenta cuál es el fenómeno de la criminalidad, cómo surge, cómo se desarrolla, desde las raíces. ¿Cuál es el contexto bajo el cual se desarrolla para que en esa medida se puedan establecer políticas públicas de diferente tenor? Y todas inciden en el tratamiento de una problemática común. Me explico, no podemos decir que la educación es un tema ajeno al problema de la seguridad o de la inseguridad. No podemos decir que la salud es un tema ajeno, la pobreza, el problema alimentario que tenemos en México, todo eso influye en el desarrollo de la criminalidad. Y en México, particularmente en México, desde mi muy particular punto de vista, alcanzo a ubicar una problemática, que es la violencia excesiva en el desarrollo de la criminalidad. No toda la criminalidad necesariamente es violenta, pero si nosotros apreciamos cómo se ha desarrollado el fenómeno de la delincuencia grupal, particularmente en nuestro país, vemos que la violencia tiene un factor muy importante. Bien grande. Exacto. Entonces habría que plantearnos cuál es el problema de la violencia en general que vivimos en nuestro país, cuáles son los factores que inciden en torno a ese fenómeno para que podamos asumir un tratamiento con mucho mayor solvencia. Entonces, el problema de la violencia como un fenómeno social, antropológico, no atañe solamente a una visión reactiva del Estado, sino entender cuáles son las condiciones bajo las cuales se desarrolla y prolifera la violencia en nuestro país y que incide, obviamente, en el desarrollo de la criminalidad. Sí, porque puedo matar 1000 diarios, pero van a salir otros 1000, porque hay una pobreza que va a captar que la delincuencia vaya y contrate gente que no tiene futuro ni presente y que con tal de tener, por poner un ejemplo, ¿no? Con tal de tener un dinero de momento, van a ser carne de cañón de los delincuentes. Entonces aquí es donde viene, me parece interesantísimo lo que dice el señor rector Luis Felipe Guerrero Agripino, de que es un problema social y hay que verlo. Si hay pobreza, si hay injusticia, si hay promiscuidad en la forma de vida, en los hacinamientos, todo eso ayuda como caldo de cultivo, que aunque mate a 100, si estoy con el caldo de cultivo fermentando, más delincuencia nunca va a acabar. Así es. Eso me parece muy interesante y desgraciadamente creo que al momento pareciera ser que únicamente el enfoque ha sido violencia. Hay violencia, la voy a combatir con violencia, que en ocasiones es necesario, No, por supuesto. pero también, como usted dice, buscar las causas para que no haya más violencia. Así es. Y también entender que el sistema penal comprende